Ahí tenemos el capítulo de introducción, ¿sí? Luego vamos a tener los métodos directos. ¿Cuáles son estos métodos directos? El método de rigidez y flexibilidad. Ustedes han debido ver esto en su curso de estructuras hiperestáticas. Nosotros vamos a ver, en realidad, repasar el método de rigidez, nada más. Porque si no, no nos va a alcanzar pues, el tiempo, ¿no? Si vemos flexibilidad más y demás, no. Solo rigidez, el método directo de rigidez. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener los tipos de elementos finitos. Tipos de elementos finitos. ¿Qué son, etcétera? ¿No? Este tema es más, digamos, teórico, más charla. El tema 4 va a ser, déjenme ver un ratito, ¿está bien? Funciones de interpolación. El tema 5, integración numérica. ¿Sí? Y hasta ahí va a ser el primer parcial. Hasta integración numérica. Luego tenemos los métodos variacionales. Aquí vamos a tener fundamentalmente el método de Ritz y el método de Galerkin. Hemos estado viendo más el método de Ritz y el método de Galerkin ha sido una pasadita nomás, porque es un poco complejo, por eso. Y finalmente tenemos el método de balance de energía. Y hasta aquí es el segundo parcial y obviamente el final. ¿De acuerdo? Hay un tema que yo veía antes, que es el cálculo, una pequeñita introducción al cálculo variacional o de variaciones. Si podemos, lo vamos a ver, ¿ya? Eso estaría despuesito de integración numérica, cálculo de variaciones, los métodos variacionales y el método de balance de energía. Si no, bueno, así nomás nos quedamos. La bibliografía. Si ustedes entran al Google y buscan libros de elementos finitos, hay para enterrarse y todos son buenos. Todos. Todos.
Hay una infinidad de libros. Yo te voy a recomendar uno, que es el método de elementos finitos. El autor es O. C. Sienkiewicz. O. C. Sienkiewicz. Y tenemos dos volúmenes, volumen uno y 2. Dicen que este es el padre de los elementos finitos, Sienkiewicz. Si ustedes entran al Google, hay ahí y pueden bajarlo. Y hay realmente N libros, ¿no? Yo el tema lo he desarrollado de varios libros, No todos tienen todo. Unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, entonces yo he ido sacando lo mejor y digamos de una manera más práctica y sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, será bueno asistir a las clases, por favor. Yo sé que la asistencia en la universidad pública y en San Simón es libre. O sea, no es obligatorio que asistas, pero por lo menos tienes que ponerte al día, saber qué cosa se ha llevado, qué no se ha llevado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Inge. Todo claro, Inge. Ya, lo que les voy a pedir, jóvenes, por favor, es repasar sus conocimientos básicos, las matemáticas, básicamente análisis numérico, estructuras isostáticas, resistencia uno y 2, hiperestáticas, obviamente mecánica del medio continuo, hormigón, metálicas, por favor, porque si no, no pasa nada, jóvenes, no pasa nada. Y les pido que repasen, por favor. Su base está muy mal. Y eso se debe en gran parte a los cursos de invierno y verano que han hecho. No está bien, jóvenes. ¿Acaso es sacar un título por sacar? ¿Acaso su título se los va a trabajar? Es como si yo ahorita dijera, a ver, título, explicarles lo que corresponde a elementos finitos y yo me hago al sueco. No es así. No es así. El título, ¿para qué sirve? Si alguien me dijera, digamos, ahorita y entra aquí a la clase,
Y me dice, ¿y usted con qué autoridad está enseñando esto? ¡Sas! Le saco mi título, ¿no? Aquí está, esta es mi autoridad. Para eso sirve, nada más. Para que crean en tu palabra. Pero el título no te lo va a hacer lo que tú tienes que hacer. En realidad no te lo va a hacer nada. Bien, vamos a ver la introducción. ¿Qué es el método de elementos finitos? Es un método numérico aproximado. O sea, muchos escuchamos, de repente, es resuelto por elementos finitos y el resultado es, me ha salido exacto. No, 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 no hay tal. Es un método del análisis numérico aproximado. ¿De acuerdo? ¿Por qué aproximado? Por la siguiente razón. Hay problemas y la mayoría de los problemas de ingeniería son complejos. Son problemas de la naturaleza, ¿no? Son complejos en geometría, en condiciones de borde, etcétera, de tal manera que obtener una solución analítica es prácticamente imposible. ¿Sí? Esos problemas se los modela, se los representa mediante ecuaciones diferenciales. Y la solución de esas ecuaciones diferenciales necesariamente en ingeniería debe ser aproximada utilizando métodos numéricos. Entonces, ustedes han visto la solución de ecuaciones diferenciales en análisis numérico, pero han visto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Son pocos los problemas que responden a ecuaciones diferenciales ordinarias. La mayoría de los problemas vienen en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, la única forma de dar solución a esas ecuaciones es aproximando la solución, haciendo aproximaciones. Y eso es el cálculo numérico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo nació esto del elemento finito? Más o menos ha nacido por los años 40 del siglo pasado. O sea, ya va a cumplir esto 100 años, muy pronto. Pero se le dio el título de método de elementos finitos por primera vez en 1960, ¿no? Clock, en un artículo sobre problemas de elasticidad en el plano, le llamó por primera vez con el nombre de método de elementos finitos. Pero ya la idea había surgido muchos años antes, mucho tiempo antes. Estamos hablando les vuelvo a repetir, los años 30, 40 del siglo pasado. Cuando se trataba de encontrar unas funciones continuas,
pero por trozos, por secciones, en dominios triangulares, ¿no? Entonces, así aparece la idea de elemento finito con el trabajo de Courant, el 43. Entonces, nació como elemento finito mismo, ¿no? Con el ensamblaje de elementos triangulares que estaban queriendo solucionar el problema de torsión de Saint-Venant. Ahí nació. Pero antes incluso ya nació cuando se trató de, como diríamos, diseñar de la mejor manera posible el armazón de un avión, especialmente de las alas. Las alas antes eran prácticamente celosías, las alas de los aviones. Entonces, analizando barra por barra, se llegó al diseño, a un buen diseño y a un buen modelado de esas celosías. Pero hacer el análisis de barra por barra introdujo la idea de elemento finito. ¿Cuál es? Es hacer que el continuo, la ecuación diferencial, es el campo variable continuo, resolverlo aproximándolo por elementos discretos. En eso consiste el método de elemento finito. Aproximarnos a la solución del continuo mediante elementos discretos. ¿De acuerdo? Para ello se utiliza, a ver, ¿qué es la solución de una ecuación diferencial? ¿Qué nos da como solución una ecuación diferencial? ¿Cuál es la solución de una ecuación diferencial? Una función, Inge. ¿Qué función? La primitiva. ¿Y qué es, pues, la primitiva? Si estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria, la solución es una curva o una familia de curvas. ¿Sí? Y si estamos hablando de una ecuación diferencial parcial, entonces la solución será una superficie o familia de superficies. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ingeniería? Hasta ahora nos han contado mal el cuento. Les comento, el cuento está mal contado. ¿Por qué? Porque en ingeniería y en ciencias, a ver, cuando estudiamos ecuaciones diferenciales nos enseñan a resolver esas ecuaciones diferenciales utilizando diferentes métodos, ¿no ve? Método de separación de variables y no sé qué historia más, ¿verdad?
¿Qué estamos hallando? Si es una ecuación diferencial ordinaria, una curva o familia de curvas que tienen unas ecuaciones que normalmente son polinomios o funciones trigonométricas, ¿verdad? Más funciones trigonométricas. Muy bien. Y si es una ecuación diferencial parcial, la solución es igual por métodos analíticos, llegamos a una superficie o familia de superficies que tienen una ecuación polinómica o una ecuación trigonométrica. Entonces, así nos han enseñado a resolver ecuaciones diferenciales. Pero en realidad no nació así. No vino, a ver, yo voy a resolver, me voy a inventar el método de separación de variables. No. El cuento nos han contado mal. El cuento nació así. Como yo sé que la solución de esta ecuación diferencial, sea cual sea, es una familia de curvas o una familia de superficies, entonces yo planteo la solución mediante una ecuación polinómica o una función trigonométrica, una ecuación trigonométrica. Y lo que veo es si esa curva o esa superficie satisface la ecuación original. Así nació este asunto. El verdadero cuento es así. Y es lo que se hace en elementos finitos. Si yo tengo una ecuación diferencial que se llama campo variable, el continuo variable, y le voy a dar solución a través de una discretización, ¿verdad? E introduciendo una curva o familia de curvas o una superficie o familia de superficies que resuelvan el problema. O sea, yo voy a decir, esta es la solución. El proceso inverso, me doy la solución y compruebo si realmente esa es la solución o no. ¿Cómo? Si satisface las condiciones de borde, a la ecuación diferencial, etc. ¿De acuerdo? Eso es. Vamos a ejemplificar esto con un ejercicio sencillo. Entonces, ¿qué quiero? Quiero hallar el perímetro de esta circunferencia. A ver, pero un ratito, ingeniero, el perímetro es 2pi por el radio. Claro, ahora sabemos qué es eso, ¿no? Pero imaginémonos que nunca se ha descubierto cómo hallar el perímetro de una circunferencia de radio r. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es, ahora mismo les digo, es la forma cómo se halla el número pi, como en este momento les voy a indicar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aproximar esta circunferencia, el perímetro, con segmentos de recta. Es decir, voy a inscribir en esta circunferencia polígonos, ¿no? Polígonos, mejor si esos polígonos son regulares. Y mejor si tienen infinito número de lados. Si tienen infinito número de lados, entonces
los segmentos, o sea, sus lados, la suma de sus lados me va a dar el perímetro de esta circunferencia. ¿Qué estoy haciendo? Fíjense, el continuo, que es una circunferencia, estoy discretizando o aproximándolo por medio de segmentos de recta, cada vez más y más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que debo hacer es discretizar el continuo. Discretizar. Aproximar mediante líneas rectas. Porque hacerlo mediante arcos, un poco difícil para nosotros. Primera cosa, discretización. El continuo lo voy a discretizar con polígonos de n lados. Y les digo una cosa, por ejemplo, el AutoCAD lo que hace es para una circunferencia, para construir una circunferencia, lo que hace es trazar un polígono de infinito número de lados. Eso es lo que hace. Segunda cosa. Aquí está, miren, yo he tomado un solo elementito, ¿no? He discretizado y estoy tomando un elementito. ¿Por qué un elementito? Porque estoy discretizando este problema con elementos del mismo tamaño. Entonces, como todos tienen el mismo tamaño, suficiente que analice un hito. ¿Sí? Este triángulo. Este sector circular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Preguntas, por favor. Bien. El arco, que aquí está con L y que yo le he denominado con... Bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones de los elementos. Entonces, este arco que decía yo, que aquí tiene el nombre de L en azul, para mí va a ser SE, el arco de este elemento. Eso es igual, eso se encuentra con esta expresión, el ángulo por el radio, ¿verdad? Así se encuentra la longitud de un arco, el ángulo por el radio. Ahora, si este arco es muy pequeño, muy pequeñito y tiende a cero, entonces la cuerda subtendida, que yo le llamo HE, va a ser muy similar a la longitud del arco, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a encontrar la longitud de la cuerda HE. Y para eso voy a utilizar el teorema de cosenos. Ahí está. HE al cuadrado es igual a 2R al cuadrado menos 2R al cuadrado coseno de algo. Si factorizo, voy a tener HE cuadrado igual a 2R cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de algo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que voy a aproximar toda esta circunferencia utilizando polígonos de n lados y además polígonos regulares. En consecuencia, el ángulo alfa E
Para todos va a ser exactamente, para todos los lados del polígono va a ser exactamente igual. Entonces yo voy a tener esto. Alfa E va a ser igual a 2pi sobre los n lados que yo tenga. ¿Está bien hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, por favor, preguntar. Bien, entonces HE al cuadrado, que es la longitud de la cuerda subtendida, ha de ser igual a 2R cuadrado menos 1, que multiplica a 1 menos coseno de alfa E. Si yo aplico identidades trigonométricas y le saco raíz a esta expresión última, voy a tener esto. HE es igual a 2 veces el radio por el seno de alfa E medios. Fíjense que esto es la ecuación o las ecuaciones de cada uno de estos elementitos con los cuales quiero aproximarme al perímetro de la circunferencia. Siguiente paso. Miren qué he hecho. Discretización, ecuaciones de los elementos. Ahora el ensamblado y la solución. El perímetro de esta circunferencia será igual a la sumatoria de cada uno de estos, de las longitudes de cada uno de estos laditos. Si tengo n, entonces voy a tener la sumatoria desde e igual a 1 hasta n de HE. Por lo tanto, el perímetro para n lados será igual a n por 2r seno de pi sobre n. ¿Por qué? Porque hemos dicho que alfa e es 2pi sobre n, pero alfa e, aquí tenemos he igual a 2r seno de alfa e medios. Entonces el 2 con el 2 se va y voy a tener 2r seno de pi sobre n. Ahora debo verificar la convergencia a la solución y el error estimado. El error estimado E sub E minúscula es igual al valor absoluto de la longitud de arco SE menos la longitud de la cuerda subtendida. ¿Verdad? Cuantos más lados tenga, o sea, si tengo infinito número de lados HE, este error va a tender a 0. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Bueno, ¿qué es SE? SE simplemente es, ¿dónde estás? Alfa E por R. ¿Sí? Y alfa E por R, ¿a qué es igual? 2pi sobre N por R. Menos HE.
HE es 2R seno de pi sobre n. ¿Dónde está eso? Aquí está. HE. Si factorizamos 2R, vamos a tener pi sobre n, que, bueno, el error por cada elementito es igual a 2R por pi n menos seno de pi sobre n. Esto es el error para un elemento. Si yo multiplico este error por n elementos, voy a tener el error total, ¿cierto? Y entonces, ¿qué voy a tener? El error total va a ser igual a 2R por pi menos n seno de pi sobre n. ¿Qué es n seno de pi sobre n? Por 2R. Es el perímetro. Entonces, el error va a ser igual a 2 pi r menos pi n. Menos pn, perdón. No pi n. Menos pn, que es el perímetro. Ahora, nosotros suponemos que si n es un número tan grande, este error tiene que ser próximo a 0. Y en consecuencia, Pn, que es el perímetro de la circunferencia, tiene que ser igual a 2pi por r. ¿Verdad? Tiene que ser igual a 2pi por r. Eso hay que demostrarlo. Para eso vamos a analizar Pn. Y vamos a decir x igual a 1 sobre n. ¿Sí? X igual a 1 sobre n. ¿Qué vamos a tener? Yo voy a decir, el límite cuando n tiende a infinito de Pn es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2R seno de pi seno de pi por x. Aquí me falta una n, ¿no? Voy a hacer así. N seno de pi sobre n. Antes de proceder voy a hacer así. Ahí está. El límite cuando n tiende a infinito de Pn es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2Rn seno de pi sobre n. Y entonces ahora sí voy a hacer esto, haciendo x igual a 1 sobre n. Pues voy a tener que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2R que multiplica al seno de pi x sobre x. A ver, analizar esto. Límite cuando x tiende a 0 de 2R por el seno de pi x sobre x. Porque estamos diciendo que x es igual a 1 sobre n. Entonces aquí, fijarse, si reemplazo n aquí, voy a tener 1 sobre x. Aquí está. Seno de pi sobre n. 1 sobre n es x.
pi x, ¿verdad? Y cambio el límite de n a infinito, que tiende a infinito, por x que tiende a cero. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, si yo reemplazo el límite, voy a tener seno de 0 es 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando por pi y dividiendo entre pi. Es que voy a tener el límite cuando x tiende a 0 de 2r por el seno de pi x sobre pi x por pi. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 del seno de pi x sobre pi x, eso es igual a 1. Es un límite conocido, un límite especial. Por lo tanto, el perímetro Pn va a ser igual a 2 pi r efectivamente. Y ahí está, hemos llegado a la solución del problema. Más o menos así es como trabaja el método de elementos finitos. Vamos a resumir. Vamos a resumir. Vamos a poner aquí cómo trabaja el método. El método de elementos finitos. Así, rápidamente. Uno, discretización del continuo. ¿No? Dos. O sea, en esta discretización podemos hacerlo. Inicialmente la idea era que sea con elementos iguales, igualitos. Pero a medida que ha ido evolucionando este método, desarrollándose, ya se pueden tener elementos iguales o diferentes. No hay problema. Dos, seleccionar las funciones de interpolación o aproximación a la solución. Eso es dos. Tres. Cuando hablamos de la selección de las funciones de interpolación, está referido a qué tipo de elemento voy a utilizar para la discretización y sus nodos de ese elemento o de esos elementos. Tres, encontrar las propiedades de los elementos. ¿No? Propiedades del material, propiedades mecánicas del material. Cuatro.
ensamblado de las propiedades de los elementos. De cada elemento, vamos a decir. 5 ensamblado de las propiedades de cada elemento y del conjunto antes del 5. Y del total, vamos a decir, de los elementos. Cinco resolver o resolución del sistema de ecuaciones. Porque el ensamblado de las propiedades de cada elemento y del total de los elementos me da un sistema de ecuaciones. Y 6, una vez que hemos resuelto el sistema de ecuaciones, que normalmente es un sistema lineal, efectuar operaciones adicionales. Más o menos así trabaja el método. Más o menos es así el método de elementos finitos. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? Esta es una introducción breve del método de elementos finitos. Muy bien, si no hay preguntas, aquí nomás vamos a quedar y el jueves vamos a iniciar con el método directo de rigidez.